Psicólogo en un campo de concentración. Prisionero 119.104. Nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Viktor Frankl y su familia, que Viktor Frankl es el protagonista de este libro, eran judíos y vivían en un bonito ambiente familiar. Pero ese bonito ambiente familiar contrarrestaba mucho con el ambiente que había afuera. ¿Qué ambiente había afuera? Bueno, pues un ambiente bastante gracioso, la verdad. Viktor Frankl vivía con su hermana, su hermano, su padre, su madre y su esposa. Su hermano, por la situación en la que estaba viviendo y miedo que lo deportaran, trató de salir como refugiado de Polonia a Italia, pero los nazis lo atraparon y lo deportaron. ¿A dónde lo deportaron? Lo deportaron pues a Auschwitz. ¿Qué le pasó en Auschwitz? Murió, vale, murió. La hermana de Viktor Frankl logró irse a Australia con su familia, pero los padres no tuvieron la misma suerte. Los padres no tenían ninguna visa ni nada para irse de Polonia, pero Viktor Frankl corrió con mucha más suerte, que logró tener un visado para Estados Unidos, ¿vale? Y poder lograr emerger la logoterapia en Estados Unidos. Pero claro, aquí Viktor Frankl surgió la duda de qué cojones hacer, si quedarse cuidando a sus padres o irse con su esposa a Estados Unidos. Pues yo creo que como buen hombre decidió quedarse cuidando a sus padres. No sirvió para nada. No, mentira, sí sirvió. A las 2 semanas de esta decisión fueron deportados. Aquí nadie se salva, aquí ningún judío se salva, ¿vale? A las 2 semanas fueron todos deportados. El padre, la madre, Viktor Frankl, su esposa, que está embarazada aparte. Todos fueron deportados a campos de concentraciones distintos. Ninguno fue el mismo, no, todos fueron distintos, ¿vale? Y aquí ya pasamos a la primera fase, que es el internamiento en el campo. En esto que fueron deportados, Viktor Frankl fue enviado con 1500 personas en un tren. Pasaron días y días todos en el tren, muertos de hambre, y llegaron básicamente a los campos de concentración. Todos se mueren del pánico, ¿no? Porque al ver que ponía el letrero donde llegaron a Auschwitz, pues todos sabían lo que había pasado en esos lugares, porque lo que pasó en esos lugares básicamente recorrió todo el mundo entero, ¿vale? Las noticias. Todos se asustan como es normal hasta que se abren las puertas. Se abren las puertas y lo primero que ven son unos prisioneros. Pero ellos ven a los prisioneros bien, ven a los prisioneros en buen estado físico, están mentalmente bien, riéndose con humor, y esto a ellos les da alivio, les crea ese sentimiento llamado la ilusión del indulto. Básicamente la ilusión del indulto es como un sentimiento de esperanza a último momento. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínate que te estás cayendo de un tren, ¿no? No, de un tren no, de un avión. Imagínate que el avión se está cayendo. Tú vas dentro del avión, obviamente, ¿no? Porque si no, ¿qué cojones te importa? Bueno, no, sí te importa. Pero te estás cayendo de un avión, ¿vale? Y tú, en lo que te estás cayendo del avión, tratas de pensar que algo te va a salvar. Va a haber un milagro, el piloto va a retomar y todo vamos a ir bien. Ese sentimiento de salvación, a eso que te aferras, se llama ilusión del indulto. Pues básicamente todos se aferraron de estos al ver a los prisioneros. Lo que no sabían es que estos prisioneros eran capos. ¿Qué son capos? Me sé la respuesta. Capos son básicamente prisioneros, pero con privilegios. ¿Por qué tienen privilegios? Porque hacen favores a los nazis. Trabajan para los nazis dentro del campo. Pero son judíos, ¿eh? O sea, igualmente son judíos. Básicamente, los nazis le dicen: me tienes vigilado a todo el mundo como si fueses un espía, ¿no? Creo que va así. Y a cambio de eso te doy más privilegios. Te doy más comida, te doy, yo qué sé, más ropa para no pasar tanto frío, zapatos y así, ¿vale? Bueno, pues todos fueron recibidos por los capos, que ellos no sabían que eran capos, porque no lo sabían. Y fueron enviados 4 días a un barrancón, sin absolutamente nada, pero nada. Cuando te digo nada, es nada. Después de estos 4 días, fueron todos ordenados por fila. 2 filas, una fila de hombres y una fila de mujeres, ¿vale? Así de fácil. En esta fila cada uno se le obligó a quitarse sus pertenencias valiosas, pero Viktor Frankl llevaba algo consigo, que era su manuscrito. En este manuscrito él tenía toda su vida profesional, básicamente su proyecto de vida, ¿vale? Su profesión estaba aquí. En este manuscrito tenía todas sus aportaciones científicas y aparte todo lo que él tenía escrito del libro Existencialismo, creo que se llamaba así, no me acuerdo muy bien. Y cada uno era revisado por un tipo alto, fuerte, no sé qué, intimidante, no, un nazi de estos así alemanes, ¿no? Ya está. Y el nazi alemán, básicamente, dependiendo de tu estado físico, de cómo tú te veías, te enviaba a la derecha o a la izquierda. Bueno, pues en el momento que le toca a Viktor Frankl, él va con toda la confianza del mundo, se mete el manuscrito por aquí, entre las costillas, saca los hombros, pecho palomo y para adelante. Pues cuando le toca a Viktor Frankl, confianza del mundo, el tipo lo ve, lo analiza y le dice: tú te vas para la derecha. Pues bueno, de las 1500 personas, 1350 fueron enviados a la izquierda y 150 a la derecha. Básicamente solo un 10% fue a la derecha. ¿Qué pasó con este 10% que fue a la derecha? Sobrevivió. ¿Qué pasó con el otro 90%? Pues murieron. Vale, ya está, eso es todo. Las personas que fueron enviadas a la izquierda básicamente mostraban como un estado físico y mental deplorable, ¿no? Que esos 4 días sin nada les resultó demasiado, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que todas esas personas que se veían mal fueron enviadas a la izquierda y bueno, fueron directamente al crematorio, ¿vale? Los quemaron, ya está, así de fácil. A estas 150 personas que sobrevivieron, que ahí está Viktor Frankl, fueron enviados a un estilo de desinfección. En esta desinfección se les ordenó quitarse todo. Cuando digo todo, es todo. Aquí agarraron el manuscrito de Viktor Frankl y se lo partieron en pedazos al frente de él. Tú imagínate, se quedaron todos desnudos, porque cuando te digo todo, es todo desnudo, y solo se podían quedar con sus zapatos, su correa, braguero y lentes. Ah, que me acuerdo. Después de haberse quitado todo, básicamente se los llevó a un cuarto en donde le depilaron todo el cuerpo. Se quedaron calvos y aparte de quedarse calvos, se le quitó todo el cuerpo.
Madre mía. Se le quitó todo el pelo del cuerpo, de todos lados, del culo. Después de una depilación entera, fueron enviados a los baños. Y por su suerte, en vez de salir gas, salía agua. O sea que... bien, bueno, bien, en esta situación ya bien, yo creo que es difícil, la verdad. Después de esto, Víctor Frank declara que en verdad ninguno se reconocía al otro después de verse todos calvos y desnudos. Víctor Frank recalca en un sentido literal: éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos nuestra existencia desnuda. Y sinceramente a mí me recuerda mucho a esta parte de Adán y Eva, en el que Eva come de la fruta, obtiene el conocimiento, ¿no? El pensamiento propio, y va directo a Adán y le da de probar. Pues de las primeras cosas que se percata Adán es que está desnudo, y al sentirse desnudo se siente totalmente avergonzado y desprotegido. A mí me recordó mucho eso, ¿no? Como que lo asimilé. ¿Por qué? No sé, pero lo asimilé, ¿vale? En este internamiento del campo, ¿no? Que es como tal la primera fase, en la que se ven sumergidos de pleno, pumba, el cambio radical de la vida que tenían a de una en el campo. Algunos de los sentimientos que sintieron fue la pérdida de fe. Básicamente perdieron toda la fe, toda la esperanza, y cayeron en una desesperanza tremenda. Y por culpa de esto hizo un efecto dominó. Y básicamente tenían sentimientos muy grandes de suicidar, que aparte muchos lo lograron. ¿Cómo aquí se suicidaban si no tenían absolutamente nada para suicidarse? Pues mira, lo hacían de forma muy rápida. Suicidarse contra las alambradas. Básicamente se zumbaban a las cercas eléctricas y ahí vamos, ahí no había quien sobreviviese. Aquí ya terminamos con la primera fase, pero antes de pasar a la segunda fase hay que explicar un poco lo que viene siendo un apartado llamado psicólogo en un campo de concentración y el informe del prisionero 119.104. Vamos con psicólogo en un campo de concentración. Víctor Frank no trataba de contar los acontecimientos en los campos de concentraciones más grandes, todo lo contrario, él trataba de contar lo que pasaba en verdad, en los que nadie conoce en verdad, en los más pequeñitos, en los que no había cámara de gas. Imagínate que habían 50 campos de concentración, yo creo que solo en 5 habían cámaras de gas, ¿vale? En los otros eran pequeñitos y en esos eran los que estaban la mayoría de las personas. Pues Víctor Frank trataba de contarte en verdad cómo era vivir en esto, porque él vivía en estos campos de concentraciones, en los pequeñitos, ¿vale? En los menos famosos. Él trataba de contarte cómo era vivir aquí el día a día y en las dificultades que las personas como nosotros podíamos vivir en estos campos, cómo tu mente se iba degradando. Víctor Frank dice que en verdad la mayoría de las personas morían eran en estos campos de concentración, que la media de muerte al día en estos campos de concentraciones, por lo menos en el de él, morían 56 personas diarias. Y una de las cosas más interesantes que seguramente tú no sabías, de lo típico de cuarto de la ESO que te mandan a estudiar, en estos campos de concentraciones pequeños te hacían una lista de traslado a los campos de concentraciones grandes. Claramente en esta lista de traslado era básicamente para... Aquí era cuando empezaba realmente la guerra. Tú tenías que hacer de todo para no aparecer en esta lista. Las personas que aparecían en esta lista eran las personas que se veían más vulnerables, que se veían muy débiles. Pues claro, tú te tenías que cuidar de que no aparecieras en esta lista, o que alguien no te cambiara de la lista, porque aunque tú no lo creas, tú podías quitar tu nombre, número. Tú podías quitar tu número de la lista y poner otro. Y aquí se formaba la guerra. Aquí era la guerra. Porque claro, tú para salvar a un amigo o para salvarte a ti, si aparecías en la lista, tenías que poner otro número. O sea, significa que tu salvación significaba el sacrificio de otro, significaba una muerte. Y tú te podrás imaginar todos los métodos que aparecieron para quitarte de la lista o no aparecer en la lista. Porque tú ponte a pensar que tú podías estar muy bien, podías estar de puta madre, no aparecer en la lista, pero de repente otro que estaba débil se vio en la lista y dijo, no, yo pongo este número. Quitó su número, puso el tuyo y tú te quedas con cara de ¿qué cojones? Porque estoy en la lista. Entonces claro, aquí ya se ponían las cosas difíciles. Básicamente, un alma por un alma, era esto, ¿no? Y hablando del número, vamos a hablar del número de los prisioneros. Como todos sabrán, al llegar a los campos de concentración, a ti se te quitaba todo, documentación, pertenencias, todo. Básicamente eras una nueva persona, ¿vale? Y en vez de seguir con tu nombre, te quitaban tu nombre así, te lo quitaban, pumba, y te daban un número, un simple número, ¿vale? Una cifra. Esto se hacía claramente para tú sentirte inferior a los demás. Los guardias te trataban como si fueses un animal, mejor dicho, ni te miraban. Bueno, no, te miraban, pero como por encima del hombro, ¿no? Como así. Y si un guardia quería contactar contigo, básicamente lo hacía a través de tu número. Para ello no eras más que una simple cifra de número. Básicamente esto te hacía sentir inferior y lentamente te degeneraban mentalmente. Entonces claro, aquí lograban su cometido, que era hacerte sentir como el culo. Víctor Frank recalca que en verdad a los guardias no les importaba quién aparecía en la lista. Ellos sabían que a través de este método iba a ser una selección natural, que el más débil moría y el más fuerte sobrevivía. A ellos no les importaba si Ricky Martin aparecía en la lista, no les importaba si aparecías tú en la lista, no les importaba si aparecía yo en la lista. A ellos les importaba era que básicamente el día de la selección estuviera la lista entera. Vamos con el informe de prisionero 119.104. Víctor Frank trata de contarte esto de una forma objetiva, pero en verdad yo creo que aquí falla un poco, porque contar esto de una forma objetiva para Víctor Frank seguramente sea imposible, porque si lo cuentas a través de sus ojos y de lo que él vivió, y eso ya es básicamente de una forma subjetiva. Pero en verdad para detallar todos los sentimientos y todas las cosas que se vivieron seguramente lo tengo que contar a alguien de una forma subjetiva. Pues bueno, en el informe del prisionero, Víctor Frank recalca
colega que él trata de contar cómo se sobrevivía aquí el día a día y esos pequeños detalles que te hacían perderte mentalmente poco a poco. Víctor Frank era un prisionero ordinario, que tú veías ahí poniendo raíles, trabajos forzados, trabajos en el campo y así, ¿vale? En este informe él recalca que por estos trabajos a ellos les daban cupones de regalo y que por estos cupones de regalo ellos hacían intercambios. Por ejemplo, un cupón de regalo era un intercambio para cigarrillos, un cigarrillo era un intercambio para comida, ¿no? Y este era el tope. Todo lo que querían era sopa y comida. Víctor Frank dice que esto era una forma muy fácil de reconocer quién había perdido la voluntad de vivir y quién no, con los cupones de regalo. Cuando alguien había perdido la voluntad de vivir, básicamente utilizaba estos cupones de regalo para los cigarrillos, ¿no? Aquí va todo bien. Pero en vez de los cigarrillos intercambiarlos por comida, ellos básicamente no lo intercambiaban por comida o sopa, se quedaban con los cigarrillos y se los fumaban. Esto era básicamente como su último deseo, ¿no? Su última voluntad. Cuando alguien hacía esto, casi siempre, un 99% de las veces, terminaba muriendo. Y bueno, pues ya aquí podemos ir con la segunda fase, que esta es la mejor, la verdad, y me encanta, que es la vida en el campo. Ya en esta segunda fase todos se acentuaron bastante lo que viene siendo en el campo, ya su vida era el campo. Y no me refiero a este tipo de campo, sino a este, al que estoy hablando, ¿vale? Aquí claramente los años que estuvieron viviendo, sintieron muchos tipos de sentimientos y emociones, ¿vale? De todos los sentimientos y emociones yo he recopilado algunos y los pienso mencionar, ¿no? Los que más me gustaron a mí y los que más me parecieron importantes. Así que nada, vamos con ello. Apatía. A todos en el campo de concentración les surgió una apatía inmensa. A principio, en la primera fase, todos al ver a sus compañeros el maltratados, a todos les daba grima ver, ¿no? Sentían ese sentimiento de que veían a su compañero ahí medio moribundo, apartaban la mirada. Pues en esta segunda fase ya no, sinceramente podían ver a su compañero morir y les valía madre. Mejor dicho, casi todos o todos cuando veían a su compañero morir estaban pendientes de ver cuándo morían para ir a robarle sus zapatos. Básicamente esperaban a que murieran, veían el cuerpo, decían ¿qué tiene este tipo interesante por acá? Pim pam pum, boqueo de atún, me lo robo. Para mí, así de fácil. En este punto ya de segunda fase, ya a ellos no les hería que le pegaban con las porras o de repente un tipo de maltrato físico. A ellos lo que les dolía en verdad era lo que viene siendo mentalmente, ¿no? La humillación, la indignación, el trato que les daban. Esto era ya lo que en verdad les dolía. Ya que les pegaran ya era como el día a día. Ya lo que les dolía era esto de acá, ¿vale? La humillación como persona que ellos podían sentir. Hablemos de los sueños. Las personas aquí soñaban, ¿no? Pero lo que viene siendo el dormir se convirtió como en algo muy respetado. Pues básicamente cuando dormías no estabas en el campo, no, estabas en otra parte. Pues claramente vivir en un sueño era algo mejor para ellos que estar viviendo en el campo. Soñaban con esos típicos momentos del día a día. Soñaban con comida, soñaban con pan caliente, soñaban, yo que sé, de repente con su familia o de repente, yo que sé, lavándose los dientes o este tipo de cosas, no, estos pequeños detalles. Yo sueño cosas muy raras, la verdad. Muy raras. Soy un cachondo. Y hablando de sueños, vamos a hablar de la sexualidad. ¿Qué tienen que ver? Bueno, hay algo aquí que tiene que ver, ¿vale? Básicamente su sexualidad se apagó por completo. La mente de todos se redujo básicamente en la supervivencia y en el pan del día a día, ¿no? En buscar la comida. Y esto va en contra de la teoría del psicoanálisis. Esa teoría de los deseos inhibidos. Ellos, al apagarse totalmente sexualmente, básicamente ese deseo sexual se convirtió en un deseo inhibido. Los deseos inhibidos suelen aparecer en los sueños. Pero Víctor Frank recalca que a ellos nunca les apareció nada de esto en los sueños. No soñaban con... Pero yo creo que esto es normal, ¿no? Porque si tu mente se reduce en básicamente sobrevivir y en buscar el pan el día a día, ¿qué cojones te va a ti importar el tiquitaca, ¿no? Pues bueno, dejemos esto de la sexualidad y los sueños y todo esto. Vamos a pasar con otro de los sentimientos que ellos sentían. Básicamente la sexualidad, tío, es que madre mía, te con la mente. Soledad deseada. Todos, hasta cuando dormían, estaban apilados. Cuando trabajaban, estaban rodeados de guardias, de compañeros. Entonces, momentos de soledad casi nunca tenían. Momentos de estar unos con nosotros mismos. Víctor Frank recalca que en los momentos en que los guardias se despistaban y no lo veían y no estaba con ningún compañero, pues él se escabullía, ¿no? Y se metía en una hilera de muertos, porque era así, ¿vale? Es donde se apilaban todos los muertos. Y básicamente él se sentaba ahí y se perdía en un estado de melancolía. Se quedaba observando el horizonte, esas llanuras que veía, las montañas verdes, el cielo azul. Ahí seguramente pensaba de todo, la verdad. A pesar de estar en los campos de concentración, hay cosas de las que nunca se dejó hablar, que básicamente son la política y la religión. Pero estas dos cosas me pelan la verga. La religión la respeto, pero no voy a hablar sobre eso, ¿no? Básicamente todos en los momentos más difíciles, como por ejemplo cuando hubo una pandemia de tifus, muchos se aferraban a orar, ¿no? En un dios, a lo que creían. Pero bueno, vamos a hablar de la espiritualidad que todos tenían, ¿vale? Imagínate que había dos tipos de personas. La persona que estaban muy bien de aquí, que tenían esto aquí muy fuerte, pero de repente no eran tan físicamente fuertes. Y de repente los que están muy fuertes físicamente, pero que de repente de aquí no eran tan
tan fuertes, ¿no? Pues tú dirías, joder, con esos trabajos forzados, los que estaban fuertes seguro predominaron. Pues no, las personas que de repente no tenían un estado físico tan bueno, pero de aquí estaban muy bien desarrollados, fueron los que sobrevivieron. Las personas que tenían una mente mejor desarrollada sobrevivió más a largo plazo, aunque a corto plazo, en el momento del internamiento, para ellos fue mucho más duro. Básicamente los que tuvieron mejor espiritualidad fueron las personas que lograron ver eso como una forma de crecer, de superarse a ellos mismos. Y bueno, uno de los sentimientos que surgió aquí, aunque no lo crean, es el amor. ¿Cómo lograron sentir amor en estos campos de concentración? Bla, 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 chúpame la polla. Aunque no lo creas, una de las cosas que a ellos les sirvió para despertarse el día a día y no morir era el amor. ¿Qué amor? El amor que sentía sobre esa pareja, esa mujer, o juro no mujer. Muchos declararon que lo que le hacía levantarse el día a día era el amor que sentían sobre alguien, yo qué sé, sobre algún primo, sobre algún hermano, sobre algún hijo, ¿no? El pensar en ellos. Pero a la mayoría que tenían mujer, básicamente lo que les hacía despertarse el día a día era el amor que sentían sobre esa persona. Claramente en el caso de Víctor Frank era su esposa. Víctor Frank recalca que no hubo día que no pensara en ella, que en los momentos más difíciles en el que él no podía más, él se aferraba a ella, a ese sentimiento. Aparte de amor, había humor y arte. También hay que decir que el humor aquí era bastante escaso. Víctor Frank recalca que aquí el humor era muy escaso, pero surgió de todo eso un humor macabro. ¿Y a qué te refieres con humor macabro? Pues supongo que era un humor estilo... Imagínate que se murió un compañero y al otro día veían con los zapatos de ese compañero muerto a otra persona. Le decían, ay, esos eran los zapatos de Juan. Ajá, cuidado que le apestaban mucho. Supongo que era algo así, ¿no? Porque si no, no entiendo muy bien. Claramente surgió un humor macabro porque también era una forma de esquivar la realidad, como una forma de protección. Esto es muy normal, nosotros al día a día lo tenemos, ¿no? Esto es lo típico de reírse de tus traumas. Pero básicamente a ella le surgió eso, pero de una forma mucho más fuerte. Y había arte. ¿Cómo va a haber arte en estos sitios? Pues básicamente había arte, ¿vale? Víctor Frank recalca que en muchos días de noche todos se apilaban y con tablones de madera, sillas, construían un estilo de cabaret, en donde todos leían poesía, cantaban y se reían, ¿no? De puta madre. Bueno, pues ya la segunda fase la estamos terminando. Ya solo queda esto último que para mí es mi parte favorita, aparte del amor, la verdad. No eres culpable de la mayoría de las cosas que te pasan, pero sí responsable de cómo te las tomas. Cada hombre tiene la responsabilidad de cómo actuar ante los acontecimientos. Víctor Frank recalca que había dos tipos de hombres en este campo de concentración. Los que aprovecharon lo que estaban viviendo para superarse mentalmente y crecer, y los que básicamente se perdían en la desesperanza. Estas personas que se perdían en la desesperanza vagaban mucho en el pasado y lo añoraban, a esto que se llama depresión. Solían morir. ¿Por qué solían morir? Pues mira, te cuento. Cuando uno se pierde en la desesperanza, no en la fe, que es lo último que se pierde, todas tus defensas bajan. Al bajar todas tus defensas te vuelves débil y mueres. Y aquí puedes ver que la mayor enfermedad que hay es más ni menos que la desesperanza. Cuando uno pierde la desesperanza, aunque tengas una simple fiebre, cuando pierdes la desesperanza, cuando pierdes la esperanza, ¿no? No hay mayor enfermedad que la pérdida de la esperanza. Bueno, pues estos fueron los sentimientos que sintieron ellos en el campo de concentración, ¿no? Bueno, resumido, porque sintieron más, hay muchas otras cosas, pero yo los resumí, porque si no, este video perfectamente podría durar 3 horas, ¿vale? 3 horas. Así que pasemos con ya lo último, tercera fase, después de la liberación. Aquí todos creen, ¿no?, que después de la liberación todo va a ser muy bien porque jaja, salí del campo de concentración, ya estoy afuera, pero no, en verdad no. Después de la liberación no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque recuerda que casi todos eran judíos. Y entonces todos al salir, bueno, todos, el 95%, y Frank no fue la excepción, Frank también fue de ese 95%, al salir se dio cuenta que no tenían absolutamente nada. Porque Frank al salir se enteró que había muerto su esposa, porque su esposa murió. ¿De qué forma murió su esposa? ¿Recuerdan que estaba embarazada? Pues básicamente los nazis no dejaban que los judíos daran a luz, la hicieron abortar y en ese aborto murió tanto su hijo como la esposa. De puta madre, ¿no? Y la madre ¿de qué forma murió? Ven la fila que hicieron de hombres y mujeres y dependiendo de cómo tú estabas te mandaban a la izquierda o a la derecha. Pues la madre no pasó este primer paso, la enviaron directamente a la madre a la izquierda y la quemaron. Todos, absolutamente todos pasaron por un proceso de recomponerse porque hasta habían perdido la felicidad. ¿A qué me refiero con esto? Habían olvidado la sensación de cómo sentirse feliz. Hay algunos que ese proceso lo lograron superar, como Víctor Frank, y otros que no. Aquí había dos tipos de personas: los que afrontaron el dolor, porque Víctor Frank recalca que todos tenían una inmensidad de dolor muy grande al cual enfrentar, y los que no supieron cómo hacerlo, que tampoco culpo a los que no supieron cómo hacerlo, no los culpo, pero como Víctor Frank recalca, todo hombre tiene responsabilidad de cómo saber actuar ante los acontecimientos, ¿vale? Las personas que no supieron afrontar el dolor, todo acto que hacían lo excusaban con lo que habían vivido. Imagínate que tratabas mal a alguien, ¿no? Eras una de esas personas que sobrevivió a los campos. Cuando saliste, tratabas mal a todo el mundo, estabas aborrecido, ponían de excusa. Estas actitudes son lo que había pasado en los campos. Y están en otro tipo de personas, por ejemplo, en el caso de Víctor Frank, supieron cómo llevarlo, pero no fue fácil, ¿no? Porque
la decisión más difícil era afrontar todo eso, ¿no? Todas las muertes, todo lo vivido, todo lo sufrido era lo más difícil. Víctor Frank recalca que para él lograr todo esto tuvo que hacer una catarsis como terapia, escribir a detalle todo lo que él sentía, llorar mientras escribía, deshogarse para comprender todo lo que vivió, pero sin olvidarlo, porque claramente tú no puedes olvidar nada de esto. Frank declara que así fue como él logró superarlo más no olvidarlo, y a través de esto, de esos días que él estuvo llorando, pero llorando, es que yo me imagino que esto era llorar a niveles, vamos, se te muere la esposa, se te muere el hijo, se te muere la madre, el padre tuyo murió, tu hermano fue deportado a Auschwitz antes que tú y lo mandaron a la mierda. Al salir, él se propuso volver a escribir el manuscrito, porque recuerda que el manuscrito, que era su proyecto de vida, te lo habían destruido entero. Pues fue bastante fácil. Uno de sus amigos, antes de él llegar a los campos de concentración, le hizo una copia al manuscrito. Logró terminar el manuscrito, logró sacar su libro, fue un éxito. Uno de sus amigos le dio trabajo, sacó el doctorado en filosofía, si no me mal equivoco, y con este trabajo de neurólogo se alquiló un cuarto en un piso. Se alquiló un cuarto en un piso. Con el paso del tiempo le fue mejor y logró comprar cada cuarto hasta tener el piso para él entero. Conoció a una enfermera muy linda, de ojos bonitos, y se terminó casando con ella. En 1947. Publicó este libro, no me acuerdo en qué año, voy a ver, espérate. El libro se publicó 4 veces, ¿vale? La primera fue en 1946, todo en alemán, y le fue bien. Se vendió en las 1000 unidades, la verdad, le fue bastante bien. Las 1000 unidades se vendieron al momento, todo bien, ¿no? Lo volvió a relanzar en 1955 y aquí le fue terrible. Pero como la tercera es la vencida, fue la tercera. Y le fue también terrible, lo publicó otra vez en alemán, un error. Fue catalogado como un libro enfermo, si no me recuerdo. Básicamente, como traducción, es un libro sin lectores, ¿no? Sin posibles lectores. Pero la cuarta es la vencida. 1973. Se lanza el libro, pero esta vez bajo el título El hombre en busca de sentido, ¿no? Pero en inglés. No voy a decir cómo es en inglés, no porque no sepa inglés, que claramente es eso. Básicamente el libro le fue bien, pero no fue hasta unos años después, creo que fue en 1965, que el libro explotó. Fue nombrado, creo que en Washington, si no me recuerdo, como uno de los 10 mejores libros de humanidad. Pues nada, gracias a sus grandes aportaciones, se convirtió en el director de la Universidad de Logoterapia, si no me recuerdo también, y aparte trabajaba como profesor de invitado en muchas escuelas, las mejores escuelas de Estados Unidos, ¿no? Lo típico. Harvard no sé si es Estados Unidos. Pues nada, este libro demuestra que tienes la responsabilidad de saber cómo actuar ante la situación, y que aunque estés en el pozo más grande del mundo, significa que el progreso, si sales, va a ser increíble. Así que nada, aquí se termina todo, ya yo terminé, me tengo que ir porque tengo que irme, estoy despierto desde las 7 de la mañana, son las 11:37, empecé a grabar a las 9, llevo 2 horas y pico grabando, tuve que esperar porque se me acabó la batería. Es que la cámara lleva 20 minutos diciendo que está al mínimo cuando yo la cargué al máximo, o sea... ¡Oh, hostia! Claro, que cargar al máximo.